Hey, ¿qué tal? Saludos y abrazos en estéreo. Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en Maxi Vinil, el canal de El Vinilo en tu idioma. Yo soy Cristian Chico Pérez. Saludos a los que son miembros de esta comunidad y a los que se han ido sumando semana a semana a el canal de El Vinilo en tu idioma. Vamos a escuchar hoy día un temazo, no lo digo yo, lo dicen grandes artistas, grandes revistas especializadas también, gente que está metida en el mundo de la música, grandes compositores se han detenido a rescatar y destacar esta canción que les voy a dejar hoy día, que se llama Love Will Tear Us Apart de Joy Division, lanzada en 1980. Aquí tengo el maxi, lanzado en 1980 de este temazo. Les voy a hablar brevemente de Joy Division porque es una larga historia y bien interesante y llena de capítulos, ¿no? Pero básicamente Joy Division es esta banda inglesa formada en 1977 con Ian Curtis a la cabeza como vocalista, Bernard Sumner en la guitarra, Peter Hook en el bajo y Stephen Morris en la batería. Haciendo música post-punk, algo de New Wave también, solo alcanzaron a lanzar 2 álbumes en su historia. Unknown Pleasures, que se transformaba en una especie de ícono, no gracias a su portada, no solamente gracias a su música, ¿no? Que también es destacable, sino a su portada. Esta es la portada mítica de Unknown Pleasures, que hoy día uno ve en poleras, películas, en fin, icónica portada de ese primer disco de los Joy Division. Pero lo que habían hecho antes fue en 1978 lanzaron un EP que se llamaba An Ideal for Living, que tenía 4 tracks, entre ellos Warsaw, y que llamó la atención de Tony Wilson de Factory Records, que les dice: hey, muchachos, vengan, yo los voy a grabar y los voy a firmar en mi compañía Factory Records. Y es con él que sacan en 1979 Unknown Pleasures, que es la portada que les acabo de mostrar. Discazo donde entre otras canciones venía She's Lost Control. En 1980 lanzan Closer en julio de 1980, pero la historia de Joy Division en este intertanto está marcada por la tragedia, porque el vocalista de la banda Ian Curtis se quita la vida en mayo de 1980. Venía lidiando con una depresión, con un divorcio, algunos meses antes le habían descubierto que tenía epilepsia, un divorcio bien doloroso para él. Toda esa mezcla de emociones, problemas lo llevaron a quitarse la vida en mayo de 1980. En julio se lanza Closer como disco póstumo, un disco que ya habían grabado, un disco que planeaban presentar en los Estados Unidos. De hecho, al día siguiente de la muerte de Ian Curtis viajaban todo el equipo, ¿no? Y toda la banda a los Estados Unidos para comenzar la gira en ese país. Todo quedó detenido, por supuesto, con el suicidio de Ian Curtis en mayo de 1980. En el intertanto, en marzo del 80, 2 meses antes de la muerte de Ian Curtis, la banda había grabado Love Will Tear Us Apart, que es la canción que les voy a dejar hoy día. Y se lanza como single póstumo luego de la muerte de Ian Curtis. Se lanza en junio de 1980, un mes después de la muerte de Ian Curtis, y la canción se convirtió en un éxito. Vendió 600.000 copias solo en el Reino Unido, ¿no? Mezclado con la historia que había detrás, una canción que hablaba del divorcio, de los problemas matrimoniales, de toda la situación que estaba viviendo Ian Curtis cuando escribe esta canción. Así que su muerte hace que esta canción de cierta forma se transforme en un himno, ¿no? Ya saben lo que pasa cuando se mueren nuestros artistas, que empezamos a reescuchar su música y los ponemos ahí en primera plana, ¿no? Eso pasó con Joy Division, con la muerte de Ian Curtis, y esta canción se convirtió en una especie de himno, una canción que muchos han descrito como la más bella canción de amor jamás escrita. Tiene ese calificativo que varios le han puesto. La revista New Musical Express eligió esta canción como el mejor single de todos los tiempos. La revista Rolling Stones la ha puesto en su lugar número 1 en las 500 grandes canciones de la historia 3 veces, el 2004, el 2011 y el 2021. La revista hace esta lista, ¿no? Las 500 grandes canciones de la historia, y Love Will Tear Us Apart ha estado en el lugar número 1
3 veces. La canción ha sido reversionada por un montón de gente, ¿no? Hay un montón de versiones de Love Will Tear Us Apart, porque Joy Division es de esas bandas importantes para muchos grupos de rock. U2, por ejemplo, han dicho no una vez, sino que varias, que Joy Division es una de esas bandas que los influenciaron, The Cure también, que sí, de ahí así, una larga lista de músicos que encuentran en Joy Division una inspiración, ¿no? Con este rock, post-punk y todo lo que hicieron en estos 2 álbumes. De Love Will Tear Us Apart grabaron varias versiones, ¿no? Por eso uno se encuentra con distintas ediciones. Este disco además editado en tremendas, en una gran cantidad de reversiones, singles, sellos pequeños, sellos grandes. Por alguna razón dan vueltas tantas versiones de Love Will Tear Us Apart que hay tantas versiones también de este vinilo, ¿no? Pero lo que tengo acá es la edición de Factory Records lanzada en 1980 con la versión más famosa, si tú quieres, de Love Will Tear Us Apart, grabada en marzo de 1980, 2 meses antes de que Ian Curtis decidiera quitarse la vida. Lo que pasó con Joy Division después, bueno, esa historia es conocida. Los integrantes que quedaron formaron New Order, con Bernard Sumner, que era el guitarrista de Joy Division, como vocalista y frontman de esta nueva banda, de este nuevo orden. Por eso se llamaron New Order, pero esa es otra historia que ya está contada en otro de estos capítulos que hacemos aquí en el canal. Les voy a dejar Love Will Tear Us Apart, subtitulada, por supuesto, una canción que han pedido mucho en la historia de este canal y que, como les digo, de a poquito esta lista avanza. Aquí atrás mío, mi colección. Y de aquí voy rescatando estas grandes canciones. Todas tienen un lugar en esta historia y todas van a aparecer en algún minuto, pero deben tener paciencia porque tenemos que ir respetando la lista de pedidos que ustedes han hecho a nuestro correo electrónico info@maxivinil.com. Nada más que decir, muchachos, recuerden, dejo este track de regalo para descarga en formato FLAC, WAV y MP3 320 en alta calidad, los 3 de regalo a mis Patreon que colaboran. Si no te has hecho tu membresía aún, te invitamos a conocernos y a ayudarnos a seguir adelante en www.patreon.com/maxivinil. Dale me gusta, suscríbete, comparte este video con tu comunidad también, que seguimos adelante haciendo el canal de El Vinilo. Aquí está, temazo, qué decir. Es Joy Division con Love Will Tear Us Apart sonando en Maxi Vinil.